Centro de la capital, en Atenas. Hace nada, un minuto que ha comenzado la disputa de esta prueba. Una jornada larga para los corredores hoy, 224 kilómetros, van a dar 17 vueltas a un circuito que en esta primera vuelta intentaremos poco a poco acercarles. Un circuito más complicado que duro. La verdad es que los corredores se quedaron un poquito decepcionados, los corredores de la selección española, cuando lo inspeccionaron en la mañana de ayer, porque esperaban que fuera un poquito más duro. Pero la verdad es que el calor también va a jugar su papel, va a ser una carrera muy larga. No sé, Pedro, una primera aproximación a lo que podemos ver en el día de hoy. Buenos días. Buenos días, Carlos. Pues lo que tú dices, no es un recorrido selectivo. Tampoco lo suelen ser muchas veces los recorridos de una olimpiada, ¿no? Pero si acaso eso, al desarrollarse en la propia ciudad de Atenas, pues siempre hay curvas, buenas avenidas también, pero también alguna pequeña zona de trampas, ¿no? Y al no ser duro y haber un poco de trampas por esos cruces que hay en algunos momentos, hace que se cree tensión. Pero sobre todo el mayor enemigo para hoy de los ciclistas va a ser ese calor. Ya saben, mes de agosto, ciudad de Atenas en Grecia, hace muchísimo calor. Además, el hecho de estar siempre rodeado entre edificios, ese calor hace que el viento no circule y por lo tanto la sensación de calor todavía aumenta mucho más. Creo que va a ser el mayor enemigo de todos los ciclistas, porque ahí hace falta tener una gran concentración a la hora de dosificar, no el esfuerzo, sino esa ansia de beber, de comer, para, bueno, pues luego cuando lleguen los momentos claves tener esa energía necesaria para buscar tus opciones, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nosotros aquí estamos contentos, el equipo, la selección española que nos representa en esta Olimpiada en ciclismo en ruta, es una selección muy bien compacta, con hombres rápidos, siempre algo necesario, porque en este tipo de carreras también clásicas se suele llegar a algún grupo escapados y ahí siempre hay esas opciones de hombres como Valverde, Óscar Freire o Igor Astarloa. Recuerden que los otros dos componentes del equipo son Igor González de Galdeano e Iván Gutiérrez, dos hombres que harán el próximo miércoles la contrarreloj. Es decir, que en principio hoy son los que en un momento determinado tendrían que asumir el sacrificio para que los otros tres, Freire, Astarloa o Valverde, pudieran luchar por las medallas. Es un acontecimiento muy especial, evidentemente, los Juegos Olímpicos, toda la emotividad de la carrera, es diferente quizá a las otras pruebas de esta mañana. Pues todo el mundo estaba muy ilusionado con la participación. Los ciclistas no pudieron estar ayer en la ceremonia de inauguración, en la preciosa ceremonia de inauguración que hicieron en el Estadio Olímpico. 5 horas, 4 horas de pie. Es un castigo demasiado duro para corredores que esta mañana, pues a las 12:45 en horario aquí en Grecia, tenían que comenzar la carrera. Pero todos, como les decía, pues estaban muy ilusionados, ¿no? Es un día de esfuerzo para todos, pero un día que puede dar mucha gloria también a cualquier deportista que consiga una medalla en estos Juegos Olímpicos. Hemos hablado ya del equipo español, pero evidentemente también hay otros equipos que van a ser importantes de cara a la resolución final de la carrera. El conjunto alemán es un gran equipo, con Ulrich, con Klöden, con Michael Rich, con James Boyd y con Eric Zabel. 5 corredores que han demostrado su categoría, evidentemente, en muchísimas circunstancias. Y también siempre hay que tener presente al equipo italiano, que parece que este año viene más unido que otras veces. Un bloque con Bettini, Moreni, Nardello, Paolini y Filippo Pozzato. 5 corredores, 2 de ellos, Pozzato y Bettini, en principio van a guardarles para el final, intentando, bueno, mantener con ellos opciones de victoria, pero sobre todo Paolo Bettini, corredor que ha sido ya segundo en las 2 pruebas de la Copa del Mundo que se han realizado después del Tour de Francia, en la GC Classics y en San Sebastián. Es un corredor que viene con mucha idea también para intentar colocarse como campeón olímpico, título que, como saben, en ruta ostenta después de los Juegos de Sydney Jan Ulrich. Hay que tener muy en cuenta también al equipo de Kazajstán, con Kasheskin, Misurov, Vinokurov y Yakovlev. Alexander Vinokurov viene de ganar carreras también en el mes de agosto y sin duda va a ser un rival muy importante. Y luego ya, pues, corredores que están en boca de todo el mundo, ¿no? Corredores como George Hincapie, como Peter Van Petegem, como Stuart O'Grady, los holandeses con Boger, Dekker, Van Heswijk. Y luego ya, pues, va a haber más corredores, evidentemente, que van a tener siempre opciones de luchar por las medallas aquí en los Juegos Olímpicos, pero básicamente entre ese grupo que les hemos citado, pues es probable que se repartan las medallas, las 3 medallas, oro, plata y bronce. Una competición, de todas maneras, que es poco especial, podríamos decir, para lo que suele ser habitual una carrera de ciclismo, porque aquí solo corren 5 corredores en algunas selecciones y en otras 4. Y eso, comentábamos con Pedro estos días, que quizá hace que entre un poquito el factor suerte, ¿no? El controlar la carrera es imposible y lo que hay que hacer es estar, pues, más atento que nunca.
Así es, porque aquí, hombre, siempre tratas de controlar la carrera, siempre ya tienes mucha experiencia. Además, otras selecciones están en las mismas circunstancias que Televisión Española y la selección española, que la selección española, y eso provoca siempre que haya una comunión de intereses. Lo más importante siempre en cualquier momento de situación crítica que pueda surgir, sobre todo yo creo que a mitad de carrera, es que buscar enseguida aliados de otras selecciones que se puedan ver perjudicadas y tratar de resolver esa situación cuanto antes, ¿no? Eso sí, tampoco puedes estar a la expectativa de una tardía reacción de otra selección y tienes que... Pero se ha producido ya la primera caída, como pueden ver, eso es algo que iba a comentar, y hay un corredor español ahí en el suelo. Igor Astarloa, otro corredor, no sé, vamos a ver si podemos verlo bien. Y Valverde, yo creo. Es que tenemos el monitor estropeado, ahora nos han dicho que vienen a arreglárnoslo, pero estamos comentando con el de la televisión holandesa que está al lado nuestro, y las vallas pues que han provocado ya el primer incidente importante en la carrera. Astarloa, efectivamente, el corredor que está ahí en el suelo, se quejaba un poquito de la clavícula, pero parece que se ha levantado rápido. Y ahí está intentando ya subirse de nuevo a la bicicleta. Hay otro corredor. No, pero el golpe ha sido contundente porque siempre, ya se sabe, la reacción inmediata del ciclista es de subirse en la bicicleta y seguir en carrera. Un corredor holandés también, como pueden ver. Yo creo que es Boger, Michael Boger. Sí, efectivamente, Michael Boger. Ya ven, la carrera iba parada. Es lo que íbamos a comentar ahora precisamente. El circuito tiene zonas en las que es demasiado estrecho y las vallas, algo que ya está fuera de cualquier lógica, tienen pata. Ya saben que en el ciclismo, en la parte interior, las vallas no tienen ya patas. Y ojo, no, ahí hay otro corredor, efectivamente. Sí, yo he visto dos. Ahí hay otro corredor que está en el suelo y ese sí que ya aparece. Ahí está Paco Antequera. Faustino también, el mecánico. Vaya comienzo de carrera. Ese ya está en el suelo, es decir, que ese ya parece que efectivamente, vamos a ver, ahí estamos viendo la repetición. Observen que van absolutamente parados, es decir, y ha sido en cabeza la caída, ahí en la parte derecha, aproximadamente en la posición 20. Observen cómo ahí ya se corta por la parte derecha al grupo. Ahí estamos viendo a Michael Boger, que no acaba de arrancar. Vamos a ver si acercan también un poquito más esa cámara, sea el otro corredor que está en el suelo. Ahí van hacia él ahora. Esa es la bicicleta de Astarloa, Esa es la bicicleta de Astarloa. Es la bicicleta del Lampre. Y el que está en el suelo efectivamente es Astarloa. Había otro corredor que estaba ahí afectado, como han visto, de la selección española, pero se ha levantado y ha seguido. Y ahí está Astarloa en el suelo, que dice adiós a sus ilusiones olímpicas. Están ya guardando la bicicleta y parece que tiene afectada la clavícula derecha. Sí. La carrera, lógicamente, que sigue. No hay otra solución, pero una primera baja importantísima. Hay algún hombre que está buscando ya la fuga. Como pueden ver, corredor colombiano, los alemanes con Voigt, que rápidamente están reaccionando en el inicio de lo que es la primera subida, sobre todo la más dura, la de Cabitos. Ahí con una subida con muchos virajes, izquierda, derecha constantemente. Y ahí, como pueden ver, se está formando ya una primera escapada. Recuerden pues que la caída que ha afectado a dos corredores de la selección española, y a Astarloa, que en los primeros kilómetros dice adiós ya a sus opciones de ser campeón olímpico. Un corredor que venía con muchísima ilusión después de haber sido campeón del mundo. Y ahí estamos viendo cómo se está ahora formando esta fuga. Italia, que ha metido ahí a Pozzato. Alemania, que yo creo que ha colocado ahí a Voigt. Pero bueno, es una prueba muy pronto. Lógicamente la selección española se habrá quedado ahí un poco aturdida con todo lo que estaba sucediendo por detrás, porque eso sí que es algo que no se puede esperar uno nunca, ¿no? En la primera vuelta ya te quedes fuera de la carrera, es un golpe moral fuerte para todos. Sí, porque siempre empezar con mal pie en cualquier tipo de pruebas, que sobre todo vives un poquito con la mentalización necesaria de saber que vas a pasar 5 horas y cuarto al menos de mucho sufrimiento, de mucho calor, de mucho esfuerzo, y entonces necesitas que todos los componentes, todo tu entorno esté un poquito arropado, ¿no? Que no empiecen las cosas torciéndose, porque sabes que luego necesitas esa fuerza final para rematar la carrera, ¿no? Entonces, este acontecimiento totalmente lógico, que no hayan sido capaces luego de reaccionar en ese pequeño corte, tampoco es importante ahora, ¿no? Simplemente es eso, que te descentra un poco, te pone más nervioso de lo que ya se está
en este tipo de pruebas, y luego la pérdida de un hombre importante como es Astarloa. Aquí es el otro corredor español. Es Iván Gutiérrez. Es Iván Gutiérrez. No, yo creo que este no es Igor Astarloa, este es Iván Gutiérrez. Es Iván Gutiérrez, que era el que estaba... Es que han sido dos, efectivamente, como yo les decía. Iván, que está intentando recuperar ahí, está en la subida también de Licavitos. Vamos a ver si puede volver a entrar. Parece que eran raspones más lo que tenía, no daba sensación de que tuviera ningún golpe fuerte. No, pero es posible que a lo mejor al ver que era Igor Astarloa haya parado. No, pero estaba subido. Ya, pero que ha caído, pero que luego haya tardado más en arrancar, porque se le ha visto ahí un poquito como que él podía haber salido, ¿no? Pero al ver a Igor Astarloa, yo creo que ha quedado un poquito ahí a la expectativa hasta que le hayan dicho, oye, estira para adelante, que desgraciadamente Astarloa dice adiós a esta Olimpiada. Vamos a ver ahí Boekler, entre otros, dando un poquito ritmo. Bueno, yo creo que ahí hay una reacción ya propia del pelotón, y aunque en esta bajada un poquito rápida, sin grandes problemas, situando una curva que luego van a tener que hacer a izquierdas, yo creo que ahí al pelotón, después de esa caída que normalmente todo el mundo te pilla en frío y te asusta un poquito, decir, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, yo creo que estaba reaccionando ya hacia esta escapada. Pues una escapada numerosa, es muy temprana, sí, pero es una escapada que luego te hace trabajar más de la cuenta en el inicio de una prueba como es la Olimpiada, y al final luego esos esfuerzos te pasan factura al final. Esta es la curva mala que hay en el descenso, y luego ya prácticamente van a ir ahora a una avenida importante a derechas, y entonces luego ya, bueno, pues yo creo que a haber una reacción más clara por parte del pelotón. Este es el descenso de la subida más dura, de curva que hay, sí. Como les decíamos, de Licavetos, que es el barrio residencial aquí en Atenas. Desde arriba hay una vista muy bonita de toda la ciudad. Bueno, pues vamos a ver si la selección se recupera también de ese golpe moral. La caída de Igor Astarloa, fuera de carrera, el campeón del mundo, un hombre que también había condicionado mucho su preparación para disputar estos Juegos Olímpicos respecto a otras carreras de la temporada, como ha hecho también Óscar Freire. Esta es esa estatua de vidrio, el corredor colocado junto a una de las plazas, llegando ahí a Sintagma, que es el centro neurálgico, junto con Omonia, de esta ciudad de Atenas. Ahí se ve como ya prácticamente la escapada está neutralizada, ya digo. No suelen ser peligrosas las escapadas del inicio, pero cuando es numerosa sí que pasa a ser una preocupación en el pelotón, y de ahí esa reacción. Normalmente se deja un corredor, dos, incluso hasta tres se les puede dejar marchar, solo que luego sabes que el esfuerzo les va a pasar factura y terminas echándoles mano, ¿no? Pero ya cuando se te juntan ahí un grupito de 10, te puede dar muchos quebraderos de cabeza. Ya ha habido selecciones que han reaccionado inmediatamente para evitar sustos, y esto, bueno, pues vendrá bien. Yo creo que ahora ese parón se producirá, le vendrá bien sobre todo a Iván Gutiérrez a entrar de nuevo en el pelotón, con el susto en el cuerpo, eso sí, pero pudiendo seguir en carrera. Ahora están llegando a la zona, bueno, la primera subida, la de Alexandras, de la calle Alexandras, es una subida que es la más cómoda porque es una calle muy ancha. Ahora queda de nuevo otra pequeña subida cercana a la Acrópolis, rodeando la Acrópolis, para bajar después también en dirección a Monastiraki, que es donde se gira ya para coger la recta final, que sobre todo tiene, yo creo que allí, Pedro, es más problema la bajada que la subida. La subida no es muy dura, pero la bajada es empedrada, un empedrado suave, un pavé suave, pero de nuevo mucha valla, estrecho, y dos curvas al final contraperaltadas que son también complicadas. Por eso, y desgraciadamente, lo tuvimos claro ayer cuando vimos el circuito, la tensión, ir delante, iban a ser quizá mucho más duras, mucho más desgaste que no realmente la dureza del propio circuito. Es que lo que suele pasar siempre a estas alturas, ¿no? Como pasa siempre en las primeras semanas de las grandes vueltas, ¿no? Hay muchos nervios, y hasta que todo el mundo se acopla a estar ahí en el pelotón, y luego, eso es error, eso es Iván Gutiérrez, estamos diciendo, hasta que te acoplas en el pelotón y te acoplas sobre todo al circuito, los momentos más difíciles o no, pues te permite irle cogiendo medida al circuito. Pero claro, cuando ya ha habido una caída se crea todavía más tensión, y hasta que a lo mejor no pasen dos vueltas, que la gente ya se asiente, se serenen un poquito los nervios, va a ser peligroso sobre todo esos pasos, ¿no? Porque como tú dices, está empedrado, luego subiendo, ahí lógicamente no hay grandes problemas, pero luego las bajadas van a coger bastante inercia,
y primero una curva derecha muy abierta, pero luego sobre todo al salir de esa curva derecha se hace una a la izquierda con el peralte cambiado y un poquito más cerrada, y ahí va a ser una zona también delicada en estos primeros pasos de este circuito. Ahí estamos viendo también a los franceses. La verdad es que tienen un buen equipo, quizá no un equipo con opciones claras para ganar, pero evidentemente un equipo con Brochard, Sylvain Chabanel, Christophe Monod, Virenque y Thomas Boekler, pues va a luchar también por intentar ser protagonista en esta prueba. Hemos visto como Michael Rich es el hombre que se va a desgastar en los primeros kilómetros por parte de la selección alemana. Ya le hemos visto cómo se metía en la fuga y cómo no abandona nunca esas posiciones. Un corredor que puede tener también muchas opciones de medalla el próximo miércoles en la prueba de contrarreloj. Y está pues ahí asumiendo esa responsabilidad. Probablemente no va ni a acabar la carrera. Ahí están viendo la Acrópolis en la parte izquierda, esta preciosa ciudad que acoge este año la celebración de los Juegos Olímpicos. Ahí están iniciando ya precisamente la subida hacia Acrópolis. Como dice su propio nombre, significa ciudad alta. Está en una colina también que domina y que se ve prácticamente desde cualquier punto de Atenas. Ahí tienen lo que les comentaba, hay un poquito de adoquinado, un poco de pavé, pero es un pavé suave. Mira, esa curva a la derecha que digo yo, esta curva no es peligrosa, pero aquí coges inercia y se hace realmente un paso bastante estrecho en esta zona, ¿no? Ven, ahí sigue la curva hacia derecha, muy abierta, hasta no tiene problema. El problema es que ahí comienza ya un poquito la bajada más pronunciada y te llega justamente a ese banderín del último kilómetro con una curva izquierda contraperaltada y más estrecha de lo que venían transitando los corredores. Aquí ya está cogiendo los coches. Este es Igor, que le han parado también para que intente echarle una mano a Iván Gutiérrez. Y insisto, vamos a ver si se recompone rápido la selección. La verdad es que ha sido un golpe muy duro ver a estarlo ahí en el suelo. He estado charlando con él justo antes de empezar la carrera y bueno, él estaba... Lógicamente, se le veía con un poco de tensión, ¿no? Lo que decíamos, la emoción que despiertan siempre en los Juegos Olímpicos en cualquier atleta, ¿no? Se le veía ahí con muchas ganas, intentando relajarse también antes de la carrera. Como decíamos, para todos es un día muy importante. Y para él han acabado demasiado rápido sus opciones de luchar por la medalla de oro en este circuito olímpico aquí en Atenas. Ahí han acabado ya esa bajada. Van por la calle Hermú hacia Monastiraki y ahí se gira a la izquierda y se completa ya la primera vuelta. Como decía, bueno, la parte final, ahí estamos viendo de nuevo a Iván Gutiérrez. Estos son los dos corredores que van a representar a España en la contrarreloj individual. Sí, a Igor le está preguntando qué le ha pasado seguramente a Igor y le ha dicho, no sé, estaba ahí en el suelo. Y me han dicho que arrancara, me han dicho que arrancara y lleva un sofocón ya por el calor que hace y por el esfuerzo de volver a incorporarse en el pelotón, ¿no? Bueno, lo más importante para Iván, que bueno, se le ve ahí que tampoco ha sido un golpe importante, ¿no? Lamentablemente no ha sido así para Igor. Ahí están ya en la calle Atenas, donde va a finalizar la carrera dentro de 16 vueltas. Recuerden que la prueba se disputa a 17 vueltas, 224 kilómetros. Ahí está Michael Rich siempre en cabeza, vigilante. Cristian Moreni también, un hombre que va a correr el año que viene en Quick Step y que va a ser un fiel gregario también para Paolo Bettini en busca de la medalla que tanto desea el corredor italiano del conjunto Quick Step de la selección italiana aquí. El circuito en sí, 13 kilómetros, 200 metros, tiene ese punto delicado, ¿no? Prácticamente en la mitad del recorrido, con esa extensión que tiene un 5, un 6, un 8% en algunos tramos, pero son 500 metros. O sea, no da tiempo incluso a que se rompa definitivamente la carrera. Ni siquiera, hombre, es terreno donde atacar, pero es difícil saber si vas a hacer ahí hueco. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que suele ser habitual, ¿no? La gente estará muy encima y es más importante para aprovecharse a lo mejor cualquier terreno del recorrido, que es un terreno que se puede circular
recorrido en algunos momentos muy cómodo, ¿no? Porque vas por grandes avenidas, puedes ir a rueda, recuperar de los esfuerzos y simplemente haciendo ese esfuerzo puntual en esa zona, ¿no? Entonces es difícil, cualquier momento puede ser importante para atacar, ¿no? Más que en la zona más dura. Ahí estamos viendo a Igor, le están abanicando un poco, probablemente con el dolor, algo mareado. Ahí están Torrotegui, Rubio, los masajistas del equipo, atendiendo al corredor de Hermua, el campeón del mundo, que es la primera baja pues de los Juegos Olímpicos. No habían hecho ni 5 kilómetros y rodaba tranquilísimo. Cualquier bandazo ha provocado un enganchón ahí con las patas de las vallas. Y una primera baja importantísima para la carrera, pero importantísima, y eso es lo más importante para la selección española. Como pasaban por Omonia, que es otra de las plazas más importantes de esta ciudad. Ahí están, como pueden ver los corredores, pues recuerden que están en la segunda vuelta. Acaba de empezar pues esta prueba de ruta de los campeonatos del mundo, de los Juegos Olímpicos, perdón. Inesperado y desgraciado comienzo sin duda para el ciclismo español, que esperemos se recupere rápidamente en esa prueba. El que se ha llevado la peor parte, Igor Astarloa, que está fuera de combate. El que sigue en combate es Kenji Uematsu. Hay repesca para el judoka español que... A very steep climb here. This is the part where it goes up at about 1 in 10. And this, I feel, is going to be a very decisive part of this course. Not so much the more gentle drag up around the top parts of the Acropolis with the Parthenon standing proud on top. But for me, the Civitas Hill is the key to it all. A bouncy little climber. A Paolo Bettini, perhaps, just might be able to make the winning move on this hill. Very, very scenic part of the city. In fact, years ago, many years ago, I'm going back, 2,000 years, shall we say? Athens was little more than a small city, a small village, I should say, nestling beneath the Acropolis, which is where the old part of the city now is, where the start-finish line is. And Civitas Hill was kind of, some way over there. It was not part of the city at all in those days, many, 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 many hundreds of years ago. But now, of course, the city's long since expanded. It's a big, big city with millions of people living in out in the suburbs. And Civitas Hill is now deemed to be more or less part of the city centre. Well, many nationalities represented on the front line of the peloton here. As I must say, the early pace is not as slow as I thought it might have been. They still seem to be keeping up a pretty good pace here on what I still believe is a very, very difficult course. I've not heard anybody apart from Leontien van Moorsel, the Dutch multi-champion, who said yesterday at a press conference, our race won't be a bunch sprint, but I think that the men's race will be. Well, she's the only one, male or female, that I've heard in any respect anywhere say that this men's race is going to be a bunch sprint. And I was going back to that out of Olympic race in 1906 when the French finished 1, 2, 3. Vast, Bardonneau and Luget were the first three over the line. One of the rare occasions when it has been a sprint finish. It was not actually an Olympic race, although it appears in the Olympic records, because there wasn't an Olympic race in 1904. And in 1906 there was a race that took place which was deemed to be an Olympic race, which I find rather bizarre, but there we are. It's in the records as having been an Olympic road race in 1906. And then there wasn't another road race, believe it or not, all the way through until 1936, although there were time trials instead on a number of those occasions between 1908 and 1932. And the road race came back again in 36
and again a Frenchman won it. Robert Charpentier won it in 1936, and then of course the Second World War caused us to lose another 2 Olympics before another Frenchman won in 1948. José Bayat won in 48 when the Olympics were staged in London. And since then there have only been 2 more that could be deemed in some ways to be sprint finishes. The last one was 1964 when Mario Zanin of Italy beat Kjell Akkerström of Denmark, and Walter Godefroot took the bronze medal on that occasion. Godefroot, of course, now with Team Telecom in 1964. That was a sprint finish, but the first Olympics I remember watching on the telly in glorious black and white was back in 1960 in Rome. And as I recall, there was a fairly largish group stayed clear to the end, and it looked like one of the Belgians was going to win, a guy called Willy van den Bergen. But suddenly, from nowhere, from several places back in the closing few hundred meters or so, came this Russian called Viktor Kapitanov. And one of the Italians came through on his wheel, a guy called Trappe. And Kapitanov just nailed it on the line from Trappe, and Van den Bergen had to settle for the bronze medal. And that's the first one I ever remember. And that was... It wasn't the whole peloton, but it was a largish front group anyway that came to the line together. It was a bunch sprint, again a large group in 64, and since then it really hasn't been a bunch sprint at all. There've been groups and there've been sprints from within the groups, yes, but it hasn't produced a big bunch sprint. One of the reasons, it's reasonably obvious, I think. In the Tour de France, in the 3 Grand Tours, the teams are 9-man teams, and in most of the World Cup races and most of the other top-class pro races, the fields consist of 8-man teams. But in the Olympic Games, the maximum number of riders you can have is 5. And you've got to qualify in certain other races to get your 5. You may only qualify for 4 or 3, or if you're one of the really small nations, you might be lucky to just qualify 1 rider. So the most a nation is going to have here is 5 riders. That was Eric Decker, by the way, just going through our picture. There he is. So consequently, it's not as easy to control the race with only 5. If you've got 9, yeah, it's obvious you've got more power to control, but 5, it's not so easy. Coupled with the fact that you get these dark horses from some of the lesser nations, and there's the magnificent Parliament building in the centre of Athens, magnificent building, and the square from which this view is being taken, by the way, it's a super place for meeting friends. If you say, oh, I'll meet you in Parliament Square, you just get out, get the metro, come up the steps, and there you are in that magnificent square. There's a lot of bars and cafes and nice restaurants, all reasonably priced, by the way, and you can have a very pleasant evening there, all just beneath that great Parliament building. Anyway, so 5-man teams the maximum, and most of the major nations have got the 5, of course, but there are a lot of nations with only 3, 2, or even just 1 rider. Eric Decker, I remember when all the papers were calling him Triple Decker 2 or 3 years ago, when he won 3 stages of the Tour de France. He's won 4 altogether, former Dutch champion, time trial champion, by the way. Eric Decker, no mean time trialist, and put him in a time trial and you never know, he might just produce the goods. Although to be honest, I'm just checking as I speak to you, I don't think that he's down because it's his namesake Thomas Dekker. Yeah, the Dutch nominee for the time trial, which is next week, is Thomas Dekker, who won the National Time Trial Championship of Holland just a few weeks ago, in fact not long before the Tour de France started, as we're seeing a lone attack here from Magnus Baxter, who's the biggest and heaviest rider in the race, the honorary Welshman. Magnus, of course he's a Swede by birth and upbringing, but Baxter is a big strong rider. I wouldn't have thought that these hills, there you see the Parthenon in the background, around which they'll be going very soon, I wouldn't have thought that this course particularly suited Magnus, so maybe this is his attempt to just make a name for himself, soften things up for the rest of his Swedish squad. Just a reminder that he's got Gustav Erik Larsson, Marcus Lundqvist and Thomas Löfqvist for his team. Well, Baxter certainly opening. There you see those marble sets they are.
they've got a good idea of them. It's just about a kilometre long, that stretch, as they go round the top end of the Acropolis and round also towards the Agora. The Agora, the market, which is another before Christ date. It was established well before the year 0 in the BC days, Agora, and quite a lot of it still exists actually. The foundations and the stones are all there, and it used to be a huge marketplace for the peoples of Athens all those years ago. The rider's just going past it now. Well, Magnus Baxter here on the descent, coming down not very far short of completing lap 2. And not many people up on this particular part of the climb, although there are a lot in the city centre, as you would expect. There's the red kite, 1 kilometre to go, but he's got to just negotiate another couple of bends now. He's coming down what's called Irmo Street, and in a little while, when he gets to the far end of Irmo Street, he will turn left, and then he faces this draggy little climb. I was looking at it the other day. I got onto another tack, didn't I, when I was talking about last Wednesday when they had the rehearsal. They closed down all the roads around the city centre, so that last Wednesday, as you see Magnus Baxter now coming into the left-hander that takes him up to the finishing straight. Here we go. Now there's the length of the straight that he's got there. That's what I would think about 15, 16, 17, it could even be 20 seconds, the lead that Baxter has got as he comes up to the completion of lap 2. Anyway, they closed down what they did. They closed down the entire city centre last Wednesday, and all the riders were invited to a rehearsal. It was not a race. In fact, I've never seen such a grandiose club run. You got the world's top riders, not all of them, some chose not to go. The Germans were conspicuous by their absence, by the way, more lack of preparation on the part of Ulrich, but we'll not get too deeply into that. But I thought that he should have been there. Anyway, never mind. 2 laps to go, 2 laps gone, 15 laps to go for Magnus Baxter, and it was the most glorious club run I've ever seen, because they had police outriders, they had the team cars, they had an ambulance at the back, which was not needed, but it was there, and the speed was controlled because they were told they must not go past the police outriders. So it was a sort of, how could I describe it, a strenuous club run, shall we say. It was not an out-and-out race. They weren't allowed to race at high speed, but anyway, some of them did 6 or even 7 laps. 1 or 2 of them just did 2 or 3 and said, right, that's fine, that's enough, thank you very much, I know where I'm going now. And there were 1 or 2 club people allowed to join in. I saw 1 or 2 club riders going around as well. And they had all these support vehicles. But the amazing thing was the crowds who turned out just to watch this rehearsal. I mean, you can see the crowds here today. Okay, it wasn't quite as thick on the ground as today, but nonetheless, I found myself at one stage near the City Hall, which is just where the start-finish line was, literally pushing my way, having to shoulder my way through the crowds, because I'm not a very big fella, and sometimes I have to do this to see where I'm going, just to get to the front and see where the race was going. Well, I used the word race there, didn't I? Sorry, slip of the tongue. It wasn't a race, it was a ride. But it was fascinating, and a lot of the riders, they stopped off, as we see Magnus with a 36-second lead now, so this is highly impressive. A lot of the riders, when they got to the start-finish line at the end of it all, which it didn't finish till about 7 o'clock our time, local time, they stayed behind. Axel Merckx, for instance, I saw chatting with reporters and television crews for ages, really, and it was all very, very relaxed, and I was able to have a chat with the British riders and see how things were going. I've just remembered one salient thing that I have not told you about the British team, which I should have done, and my apologies for not telling you earlier, and that is that Jeremy Hunt did not start today. There's a reason for that, which I discovered from David Brailsford as long ago as last Wednesday. He's received Michael Boggett. He's down as DNF, did not finish. Remember, he was involved in that crash, as we go back to Magnus Baxter. Yeah, David Brailsford, of course, is the Great Britain team manager, told me that Jeremy has had a problem with his back from time to time in the last year or 2, and it's one of these things that just flares up now and again and causes him great discomfort. And sadly, a few days ago it did exactly that, and they had a talk about it, and eventually
decided that Jeremy should pull out of the team. I said, well, did you not think of a replacement rider? And David said, well, no, we'll go with what we've got. We've got Stuart Dangerfield, who's been brought over here to ride the time trial. Stuart Dangerfield's going in the road race anyway, so we've got good support for Roger Hammond, who is, of course, the reigning British champion, and Charlie Wegelius and Julian Wynne, who's very much up for it as we go to the Spanish camp here. And obviously the television crew very keen to see just how Igor Astaloa is, and well, how can you put into words what a guy must feel at a time like this? It looks to me as though he's got some support around his neck for one of his arms. When he was on the ground, it looks as though it was his right arm that he had a problem with, and yet when we saw him back on the bike chasing, he did seem okay, but well, pictures can't always tell the whole truth, can they? Meantime, back to Magnus Baxter, who seems to be making a good fist of this little attack, and I think this is his only hope, really. It's not really his kind of course. I'd be very surprised if Magnus were to stick with it for very long out front. He may well just be softening things up for some of the rest of his team. Gustav Larsson, Marcus Lundqvist, who's been the national road race champion of Sweden on a couple of occasions, and indeed he also won the time trial on a couple of occasions. He won the road race in 2001, Lundqvist. And of course Thomas Löfqvist is a very young rider. He turned pro at the start of last year, had 4 wins last year, and even now he's still the second youngest rider in the entire field, Löfqvist. He's only 20. He was only 20 in April. For the record, by the way, there's a Slovakian rider called JJOO who is the youngest. He only reached 20 on the 8th of this month, which is what, only 6 days away. JJOO of Slovakia, the youngest rider at just 20 years of age. So there you are. Well, Magnus Baxter, big lad, and he's a very likeable character too. I got to know him reasonably well when he came and rode the Pro Tour in Britain a few years back. He speaks excellent English. In fact, he speaks better English than a lot of English people I know, but there we are. I'll probably get emails about that. But he really does. He speaks perfect English. He promised to teach me some Swedish, but he never we somehow never got the time to get together on it. But not to worry. We don't need Swedish today. Gorgeous weather here in Athens. It really is very, very hot. Those of us who are, how can I put it, follically challenged can't spend too much time out in the sunshine here in Athens. You need a hat, and I've got my Eurosport baseball cap. I don't normally wear baseball caps. It's not really de rigueur for somebody like me, but I have made an exception here in Athens. It is just so stinking hot that if you leave your bald pate uncovered for anything more than half an hour, you do risk really doing yourself a bit of damage, and you do have to watch out for that sort of thing. I don't know, sunstroke in the summer, hypothermia in the winter. We do have a lot of troubles to worry us, don't we, us fellas who are without the hair. Magnus has got plenty, and he's going for it here, isn't he? He's really looking quite good, but this is only lap 3 of 17. Long, long way to go. Talking of the British team, by the way, just for the record, I mentioned right at the top of the programme when I talked about the first Olympic road race in 1896, I mentioned the name of Edward Battelle of Great Britain, who took the bronze medal. No, he didn't take the bronze medal. They didn't award him one. He finished in 3rd place. Back in 1956 in Melbourne, Alan Jackson. And there'll be quite a few people around who still remember Alan with great affection. Alan Jackson took a bronze medal behind Ercole Boldini, the Italian, and Arnaud Guerre of France. And of course, far more recently, in the first of the Olympics that was fully open to professionals, when Pascal Richard won for Switzerland in '96 in Atlanta, he was followed home by Rolf Sørensen of Denmark, who got the silver medal, and Max Schiandri. Let's not forget that Max brought Great Britain a bronze medal in Atlanta in 1996. So Great Britain can claim 3 bronze medals if you include Edward Battelle, yes, in 1896. 3 third places, let's put it that way, and that, I have to tell you, is the best that Britain have ever done in the Olympic road race. However, there was when we didn't have the road race in the Olympics, for many years there was a time trial instead. And amazingly, as our picture momentarily freezes, sorry about that, technical problem, so we go back to the peloton. In 1912,
instead of the road race, they had a time trial. And believe it or not, it was, listen to this, it was 300 kilometres. That's about 180 miles. And there was a great little Brit called Freddie Grubb, who subsequently went into frame building. And in fact, one of my first racing frames was a Freddie Grubb road track frame back in the early 60s, but I digress. Well, Freddie Grubb got a silver medal in the time trial, the Olympic time trial in 1912. There was a South African called Rudolf Lewis. He was known as Okie for some reason, his nickname, Okie Lewis. He won it. Freddie Grubb got the silver medal, and a German called Karl Schutter took the bronze. And the times are worth looking at. When you think of these guys today doing about 6 hours or whatever, Rudolf Lewis, his winning time was 10 hours, 42 minutes and 39 seconds, with Freddie Grubb taking the silver. 1912 that was. Well, I do admire Magnus Baxter. He has a great attitude to cycling, but here we see him going over the tough part of the climb up to the top of the, well, not right to the top of Licivitas Hill itself, but the top part of the road, which is near to the top of Licivitas. And just a reminder, once again, if ever you get to Athens, if you've never been before, do the Acropolis, do the Parthenon, yeah, don't miss out on Licivitas Hill. It really is a fabulous view from the top. And if you occasionally hear little bells ringing, there was a bell you just heard there in the background. We haven't got cows with bells around the neck here in the city centre of Athens, believe me. Last night at the opening ceremony, when everybody got to their seat, and I was privileged to have a seat myself last night, the very first time I've been able to witness live an Olympic opening ceremony, and it's quite something, believe me. When everybody got to their seats last night in the Olympic Stadium, there was a kind of a little box, and I thought, what's this, a lunch pack or something? And every seat had one, and you open up the box, and inside was a book which gave you the full details of the programme for the opening ceremony. Even the speeches to be made and so on were all there. All the people who were taking part were listed. Thousands of helpers, unbelievable the number of volunteers just involved in the opening ceremony last night. They were all listed in this book, but there was also another little goodie, well, two goodies actually. There was a keyring with a little light, and those of you who were watching the opening ceremony last night may well have seen when the stadium went dark and we were all told, well, but not told, just encouraged to switch our little lights on and wave them. There were these tens of thousands of little lights around the stadium. It was a wonderful atmosphere. You can hear these bells ringing. Now that was the other thing in the box, was a little tiny kind of a cowbell thing. So we were ringing the bells and flashing the little lights, and it was all part of the great big Olympic family that was the opening ceremony of this 28th Olympiad here in Athens. It was a wonderful and at times, yes, quite emotional evening, particularly when the 202nd and final country emerged, led by their flag. And of course it was Greece, and that really was quite moving, because of course Greece is where it all began back in the 3rd or the 4th century BC, many thousands of years ago, and then of course the Olympics sort of disappeared completely off the map, thanks to people who were trying to discredit it in those ancient days. And it wasn't until Baron de Coubertin finally got his head round it in 1896 that we saw it back again, and it was Athens once again. I say Athens once again, I should say Greece once again, because of course the original games were not held in Athens. I think I said earlier they were held in Olympus, which is some distance away, hence the name. Anyway, the point about it being so emotional was that for Athens, or for Greece, this was the return of the Olympics to their natural home. 1 minute and 3 seconds for Magnus Baxter. Hey, he really is doing well here, but I still don't feel that this is going to be the ultimate situation. Anyway, good luck, Magnus. I'm behind you all the way. So when you go round the city of Athens right now during this Olympic Games, which of course has now got underway, you will see lots of flags saying welcome home, Olympic Games, welcome home, or home at last.
remember that the Greeks really wanted the Games to come here in 1996, which was the centenary of the first Games of the modern Olympians, of course, in 1896. They really wanted to be here in 1996, but Atlanta got the nod. I think they had a little bit more kudos then. They had more of the facilities already in place when the bidding was being done, and so Greece got outvoted. And of course Sydney had such a powerful bid for 2000 that they couldn't really fail, and what a marvellous Olympic Games Sydney was. But Greece got the nod for 2004, and so they had a long wait, as our picture freezes again, forgive us. They've had a long wait to get the Olympics back here, so that was really quite an emotional thing. Welcome home, the Olympics are back. That's been the ethos around Greece, and particularly around the capital here in Athens. And as a consequence, when the Greek flag emerged, the 202nd flag last night, and the Greek participants came into the arena, you had to be there. You probably watched it on the telly. I hope you were watching on Eurosport last night, and you will have got that sense of drama, the sense of occasion, the great moment. The Olympics are back home, and it really was quite emotional. Anyway, Magnus Baxter here with a lead of over a minute, and hey, my goodness me, forgive me if I just do a double take here, because I've just been joined by a very good friend of mine, and I've been taken totally by surprise here, because here I am sitting all on my own, and in fact we've got to leave for the boxing in just a few minutes' time, but I'm going to introduce somebody very quickly before we leave, because don't forget we've got boxing with Steve Holdsworth coming along very soon. When I first met this guy, I'll not tell you his name for the moment, when I first met this guy, he promised me he couldn't speak any English at all. It was in Manchester, I think it was the World Championships in 2000, and I was the speaker there, I was the commentator, but actually his English is quite good. And as we watch Magnus Baxter, and it's the track former Olympic champion and world champion Florian Russo. And well, Florian obviously is with us here. Sadly, Florian didn't quite make the Olympic team, and I regret that, because I've watched him race many times, and he's such a great competitor, and I'm thrilled to bits. I just turned around, a little tap on my shoulder, I turned around, Florian Russo. Florian, we've not got much time because we should be leaving for the boxing. This is not your discipline, the road, you're the track, but you've got a very good French team here, Thomas Vogler, Richard Virenque and the rest. Christophe Moreau, who's such a great competitor. You're obviously rooting for the French. What chance of a gold medal or a medal for the French team, Florian? I hope very good result, but at the Olympic Games it's very different, because the team only 5 riders, and normally more the team that's biggest, and for the tactic it's very difficult, I think, but Laurent Brochard or Richard Virenque, I think many good chance. Brochard, of course, former world champion. I would have thought that this was quite a good course with all its ups and downs for Brochard, Virenque particularly. Thomas Vogler, maybe. I sense that Vogler finished the Tour de France. Juan Gutiérrez, de momento, se ha saldado con Igor Astarloa con lo que puede ser una fractura. Ha sido trasladado a un hospital. De momento está fuera de carrera. Vamos a ver cómo siguen transcurriendo las cosas en el circuito urbano de la capital ateniense. Nos siguen comentando la prueba Carlos de Andrés y Perico Delgado. Saludos de nuevo desde la prueba de ciclismo en ruta. Recuerden el circuito en Atenas, en la capital, y ahí están viendo al hombre que en estos momentos es cabeza de carrera, Magnus Baxter, el corredor sueco, el ganador de la París-Roubaix este año del conjunto Alesio. Es la única novedad importante que se ha producido en la carrera durante este ratito que hemos estado ofreciéndoles otros deportes. Y bueno, simplemente comentarles que hemos visto alguna imagen más de Igor Astarloa, que hemos estado hablando con el seleccionador, y ahora Pedro tiene una información de última hora. Sí, está hablando con Marcinio Torrontegui, uno de los auxiliares de la selección española, y me comentaba que bueno, se lo han llevado al hospital para hacerle una radiografía, aunque piensa que no tiene nada roto, pero sobre todo porque se le ha inflamado mucho el hombro. No más de contusión más que de rotura, piensan, y sobre todo pues porque tiene un poco adormilada la mano, ¿no? Ha dado al final con el hombro, tío, con las vallas y el cuello, parte del cuello también, y que por eso, que como tuvimos ocasión de ver imágenes, que le daban un poquito de aire, que estaba
un poco mareado porque ha sido un golpe seco contra esas vallas. Provocada por una caída, se ve pues entre un corredor holandés, australiano, que se han enganchado, y al final de rebote el peor perjudicado, o el peor parado, mejor dicho, ha sido el corredor español Igor Astarloa. Hemos visto también otras imágenes de Iván Gutiérrez, que estaba molesto con la organización porque no acudía al médico a atenderle, sobre todo estaba reclamando un poco de crema, probablemente porque se había hecho alguna quemadura en la parte derecha del cuerpo, que parece que es la que tiene más afectada, el codo y a la altura de la rodilla, pero de momento sigue también en carrera. Nos ha dado la sensación también, Pedro, que la caída ha frenado mucho la carrera, la gente ha visto el peligro del circuito y ya ven cómo de momento se está dejando hacer. La carrera no preocupa para nada en estos momentos la situación con un hombre solo en fuga, porque como decíamos aquí el problema, si ese grupo que veíamos que ha llegado a ser de 12, 14 corredores se hubiera hecho, ahí así que todo el mundo hubiera tenido que reaccionar, ¿no? Pero ahora un corredor solo no preocupa, y ya ven que de momento el pelotón está dejándose llevar pues con relativa comodidad, porque de nuevo ahora están en la zona de la Acrópolis, y esto, aunque como pueden ver aquí es mucho más ancho en la parte de la subida, después cuando se baja también se estrecha mucho. Hemos visto como justo antes de llegar al último kilómetro, en las 2 veces que han pasado ya se ha estirado también mucho la carrera, y va a ser una zona también complicada cuando se lance definitivamente la carrera. Ahí están viendo de nuevo toda esa zona de la Acrópolis, el Partenón, en la parte alta, el símbolo de la gloria de la antigua Grecia. Partenón, la sala de las vírgenes, ahí en la zona derecha, por donde está pasando ahora la carrera. No, la carrera normalmente, como suele ser habitual, sobre todo lo que es en el ciclismo profesional, ¿no? Élite, que se llama ahora, se va a un ritmo, a lo mejor no el mismo ritmo de los mundiales, porque como ya hemos dicho, el número de corredores por cada país es muy pequeño, máximo 5, y en ese aspecto contrasta con esos 11 o 12 corredores que pueden participar en un mundial, ¿no? Entonces ahí siempre tienes corredores para trabajar. Entonces aquí más o menos cada uno tiene 1 o 2 hombres para marcar ritmo, para que se vaya endureciendo la carrera, pero los movimientos tácticos siempre surgirán de mitad de la carrera adelante, pero eso sí, hace falta que los kilómetros vayan pasando, que el desgaste se vaya acusando poquito a poco las piernas para esos movimientos tácticos, pero eso sí, siempre hay que estar muy atentos para evitar cualquier corte por cualquier circunstancia, caída o despiste de alguno que se pueda marchar ese grupito como hemos visto, y esos grupos hay que reducirlos inmediatamente. 1, 2 o 3 corredores en solitario o unidos los 3 no crean una gran preocupación a las selecciones más potentes, Italia, Alemania, España, Australia principalmente. Hemos visto el paso de Baxter por la línea de meta, poco más de 1 hora, como pueden ver, para cubrir las 3 primeras vueltas a este recorrido, un promedio de 39 por hora. Ahí ven el pelotón como busca calma, se abre enseguida después de este descenso de la Acrópolis. Recuerden que los profesionales aquí en los Juegos Olímpicos pueden disputarlos desde el año 96 en Los Ángeles, en Atlanta, perdón, y que hasta ahora se han conseguido 2 medallas en esta especialidad, las 2 en contrarreloj, es decir, que en ruta jamás el ciclismo español ha podido conseguir una medalla. Vamos a ver si puede ser en esta ocasión una carrera que en principio, insistimos, se planteaba muy bien para la selección española, y yo creo que sobre todo ahora el seleccionador tendrá que insistir en el tema psíquico, ¿no? De ánimo de los corredores, que bueno, que la carrera sigue, que ha habido un percance, pero que hay que mantener la ilusión hasta el último momento. Bueno, sí, sobre todo Igor Astarloa trastorna mucho los planes, ¿no? Porque como comentamos, siempre habrá algún, ahí vemos a Igor, a Alejandro Valverde, muy atentos en cabeza, pero sobre todo sabes que al final va a surgir una escapada. Entonces, cuanto más corredores tengas para filtrarse en esas escapadas, y además con garantías, como lo era en todo caso Igor Astarloa, siempre es una opción, ¿no? Pero bueno, eso siempre luego cada uno tiene que saberse mover, leer la carrera y apoyarse uno en otro para que cuando surja esa escapada, que nunca se sabe cuándo surgirá, y que pueda ser la escapada buena, hay que tener ese representante para jugar las opciones, ¿no? Y yo creo que todos, lógicamente, siempre están muy acostumbrados los ciclistas siempre a cualquier tipo de percance, que te trastoquen un poquito la planificación o la táctica de la carrera, porque siempre hay un pinchazo o una caída, como hemos visto hoy. Está un poco ya habituado, ¿no?, a esos percances y a rehacerse inmediatamente y pasar simplemente, como es aquí, a lo mejor un par de vueltas, de ir ganando serenidad e ir cogiendo medida al circuito, ¿no? Y eso de una manera u otra
es lo que está sucediendo ahora. Y bueno, pues como comento, ¿no? Ir pasando los kilómetros. Siempre hemos visto muy atento a los hombres, a la selección alemana, Michael Ries. Lógicamente ese hombre que se tiene que sacrificar por parte de su selección en estos kilómetros para también ir dando un poquito de ritmo a la carrera. Y nada, pues ir pasando carreras. Siempre habrá algún movimiento como el de Baxter, de algún corredor que trata de buscar un protagonismo al menos individual y parcial durante unas vueltas. Pero que eso siempre es bueno, ¿no? Porque hace que el ritmo nunca baje y al final se cree una selección entre los mejores cuando lleguen los momentos claves de la carrera. De todas maneras, ya veían ahí que a pesar de que el pelotón está rodando muy cómodo, no está abriendo demasiado hueco. Ahí está Yakovlev, ya les comentábamos que la selección de Kazajstán es un equipo muy fuerte, es un equipo al que hay que tener muy en cuenta, sobre todo en Alexander Vinokurov, corredor que va a ser también uno de los hombres claves en la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España. Vamos a aprovechar ahora que tenemos un poco más de tiempo para ir repasando ya todos los equipos. Habíamos hablado de Alemania, recuerden, una selección con Ulrich, con Kloden y con Zabel como corredores que pueden luchar más claramente por las medallas. Bettini y Pozzato, los dos hombres claves de Italia. Freire y Valverde ahora, los dos corredores que van a jugar ese papel también en la selección española. Yo creo que el equipo francés es un equipo muy abierto, ¿no, Pedro? Corredores como Brochard, Chabanel, Moreau, Virenque, Boecler. No hay un líder realmente claro quizá para trabajar, pero evidentemente es un equipo fuerte. Sí, porque sobre todo además es su característica siempre que son corredores muy combativos, ¿no? Y eso siempre de cara al espectáculo, a lo que pueda pasar luego al final ya se verá, pero siempre es interesante que haya alguien que mueva la carrera, que busque esas escapadas, que sea inconformista, porque llegando en un grupo, estos corredores de 6-7 corredores tampoco tienen opciones de medalla, no ser muy rápidos, y eso les obliga a ser siempre inquietos, ¿no? A la hora de moverse en carrera, y esto siempre beneficia de una manera u otra al espectáculo. Estamos viendo de nuevo al sueco por en cabeza de carrera, 2 minutos. La tercera vuelta ha sido la más rápida, como podían ver, la vuelta en la que se ha formado esta fuga. Quedan pues ahora 14 vueltas, un poquito menos ya para finalizar la prueba. Los americanos, que sí que tienen un nombre claro como es George Hincapie, tienen un buen equipo también con Hamilton, con Jülich y con Leipheimer. Bélgica, que va a jugar pues sobre todo yo creo que con Peter Van Petegem. Van Petegem, el belga, es un hombre que estuvo aquí en el mes de enero inspeccionando el circuito, bueno, buscando también sensaciones, ¿no? Para ir teniendo sobre todo en la cabeza lo que también es un objetivo importante para él. Recuerden que Van Petegem fue medalla de bronce el año pasado en los campeonatos del mundo de Hamilton, el corredor del conjunto Lotto. Con él están buenos corredores también, con Gilbert, Axel Merckx o Mark Wouters, los australianos, que tienen a Roy McEwen. Por lo que comentaban los corredores, si esto fuera un campeonato del mundo se podía llegar en un grupo muy grande, pero yo creo que McEwen quizás es demasiado sprinter para este circuito. Pero tienen otro hombre que es Stuart O'Grady, que ha ganado Healthy Classics, etapa en el Tour. Un corredor seguro también que va a estar ahí al final. Sí, que se mueve bien en este tipo de carreras. McEwen necesita siempre un poco un trabajo de un equipo que lo organice y que le lleve, ¿no? Y como que estamos comentando aquí, el trabajo del equipo siempre es un poquillo sui generis, y más en la parte final, ¿no? Porque hay escapadas y puedes tener un hombre que se sacrifique, pero claro, ese hombre no lo puedes tener sacrificándose más de una vuelta, porque al final el esfuerzo se pasa, ¿no? Y más en este circuito, que es un circuito cómodo de ir a rueda, que el ir a rueda te recupera. Claro, entonces en un momento que hay un hombre que trabaja, sí, tú vas cómodo a rueda, pero claro, ese hombre se va quemando y se tiene que apartar, y tiene que surgir ese otro corredor que dé empuje, ¿no? Y muchas veces eso, sobre todo en la parte final, nunca sucede ya, porque todo el mundo va un poquito a la contra. Y en ese aspecto para McEwen, yo creo, como para los sprinters puros, siempre es un problema este tipo de circuitos, porque no hay hombres para controlar las fugas que pueden ir surgiendo en carrera. Están viendo lo que les comentábamos, la caída ha frenado muchísimo los ánimos y están dejando hacer cómodo de momento al pelotón. Ahí está Baxter pasando por la zona de boxes, la calle Alexandras, acercándose pues ya de nuevo a la subida a Licoitos. Nos habíamos quedado con el equipo australiano, los suizos, que ya recordarán también que perdieron a Oscar Kamesin, corredor que ha decidido retirarse después de haber dado positivo en un control sorpresa que realizaron en el mes de julio. Baja pues para los Juegos Olímpicos. Bueno, vamos a ver lo que pueden hacer, ¿no? Marcus Sberg quizá puede ser el corredor que esté más ahí, junto con Elmiger, quizá Bertogliati, pero bueno, no tienen un equipo muy potente. Sí que lo tienen los holandeses, con Boger, con Dekker, con Naven, con Kroon y con Van Geswick, hombre que ha ganado muchísimas carreras este año, que va a estar también en la próxima edición
de la Vuelta Ciclista a España. También es fuerte el equipo ruso. Quizá no tienen un ganador, pero Kimov, Karpet,